¿Qué tal? ¿Cómo andan? Jueves 23 de febrero, dólar cerró 3,79, así cada vez le cuesta más contenerlo. El riesgo país bajó un poquito, 2005. Eso tiene que ver con los bonos, con el juego de los bonos. Para el programa de hoy lo elegí a Albert Camus. Eh, yo no voy a explicar quién fue Albert Camus, pero fue un señor que discurrió por las características de la personalidad humana, la construcción de la personalidad humana. Se puede sobre él decir 20 millones de cosas. Yo voy a decir lo que a mí me despierta Camus. A él se le ocurrió discurrir sobre la moral y la ética en los comportamientos humanos, estimo yo, como un elemento de previa y especial consideración ante el análisis del espíritu humano. Es decir, si tenemos que analizar a una persona, a una sociedad, a un conjunto de instituciones, a un gobierno, lo tenemos que hacer a partir de un marco regulador, un marco básico, es decir, de qué estamos hablando, dentro de qué valores nos desarrollamos, dentro de qué características de personalidad nos manejamos. Por eso lo elegí a Camus, porque estamos en un momento muy particular de la vida política argentina que a mí me genera una sensación de sorpresa, por un lado, y de profundo sentido del humor, por el otro. A lo mejor 10 años atrás me hubiera angustiado, me hubiera subido mucho más la presión de lo que me sube habitualmente cuando me enojo, cuando tengo alguna circunstancia como olvidarme de tomar una pastilla o lo que fuera. Pero ya a esta altura de la soirée, en el retiro jujeño, con el alma en paz, porque he cumplido, creo, con todas las obligaciones, ya la política me la tomo como lo que es, un acto de los seres humanos con los cuales uno debe lidiar. Y básicamente tratar de entender. Y en mi caso, porque tengo ese vicio, tratar de explicar. De últimas, cada uno de ustedes, los que me escuchen hoy, mañana, dentro de un mes, o los que ustedes le comenten respecto a este monólogo de unos minutos, terminarán haciendo lo que les parezca bien, desde su punto de vista. Por lo tanto, yo lo único que haré con esto es expresar una opinión de carácter general. El frente de todos se está rompiendo a pedazos, pero están tratando de que no se note demasiado. El bloque de senadores se rompió, pero no se rompió, es decir, esta vez se rompió en serio. Esta vez no es que fue una idea de Cristina Fernández, que puede decir que terminó el proceso de extraordinaria sin haber podido reunir quórum. Es decir, sin haber podido sentar en sus bancas los senadores del oficialismo. Esta es la primera realidad que tenemos que tomar en consideración, los hechos. Porque las palabras son eso, son palabras. Pero yo, yo me voy a cerrar en los hechos. El frente de todos, que es el frente gobernante, con Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en la cabeza del Senado, porque es la vicepresidenta, no logró en las últimas extraordinarias de su gestión juntar el quórum, es decir, que los propios senadores del Frente de Todos se sentaran en las bancas. No.
lo que consiguió fue que cuatro, uno, dos, tres, cuatro senadores que hasta hace una semana eran parte del Frente de Todos, hoy sean una cosa que llama Bloque Unidad Federal. Como yo tengo cierta desconfianza a lo que hacen diputados y senadores porque me he criado entre ellos. Eh, Le diría, el presidente de ese bloque se llama Snopek, es un senador por Jujuy. Viene a ser el cuñado del gobernador de la provincia. Carlos Espíndola, que alguna vez fue un remero, creo un remero, representa el peronismo de Corrientes, o lo que queda del peronismo de Corrientes. Pero el peronismo de Corrientes ha ido mutando frente a la repetición de un gobierno no peronista, como fue el gobierno del Frente de Corrientes, que es básicamente radical, pero con un montón de partidos pequeños, como el Liberal de Corrientes, que alguna vez fue gobierno, es decir, en un frente dejó al peronismo fuera ya en un par de oportunidades. María Eugenia Cafaturo o algo así, que viene de San Luis, es decir, alguien de los hermanos Rodríguez A. Y acá viene un dato que es interesante y anoten el nombre. Alejandra Vigo, que es una senadora extremadamente inteligente, responde verticalmente al gringo Schiaretti, a Juan Schiaretti. Esto es el hecho. Estas cuatro personas, cuatro senadores, se juntaron y dijeron, junto a un quinto, que es un entrerriano, perdón, se juntaron y dijeron, hicieron una carta dirigida a la presidencia de la Cámara pidiendo el reconocimiento de un subbloque, que es el primer paso para romper, armar un subbloque, porque ya cuando nombras autoridades. Y la redacción de la carta es básicamente una crítica hacia el gobierno. Ellos se colocan en una manera de opositor. No coinciden con las políticas del Ejecutivo, no coinciden con las políticas generales del Legislativo, es decir, no coinciden con los Fernández, o dejaron de coincidir, porque alguna vez coincidieron, salvo Alejandra Vigo, que nunca fue kirchnerista, ni estuvo cerca del kirchnerismo. Por eso digo, miremos los hechos, no las palabras, los comentarios, las notas periodísticas, hechos. Res non verba. Esto es un hecho. 5 senadores que hasta ayer o antes de ayer eran parte de un oficialismo que no lograba formar un quórum, eso nos decía ya que tenían problemas. Cuando vos no podés poner tus propios senadores en sus bancas, es que tenés problemas. Es decir, no te bajan al recinto, se quedan en sus despachos o lo que es peor, se quedan en sus provincias. Muy bien, este es un hecho. El Frente de Todos no pudo tener quórum en extraordinarias, es decir, el Ejecutivo llamó a extraordinarias y el Senado no pudo responder. No crean que el diputado se está mucho mejor. Toda la parafernalia del juicio político en diputados es porque tienen un diputado más. No sé si lo van a seguir teniendo en los días por venir. Muy bien. Esto es el peronismo, que especula con que si llegan a determinada fecha del calendario, no tan mal,
porque reconocen que están mal, pero si más o menos llegamos a mitad de año con una frase que me pareció muy graciosa, que la micro se parezca a la macro. Yo no quiero discutir con nadie, pero la macro de este país es muy mala. La macroeconomía de este país es muy malo. Estamos en medio de una seca, tenemos una deuda muy difícil de financiar con este tipo de gobiernos, tenemos una presión sobre los impuestos que es insoportable, si ya no se puede ordeñar la vaca, no es porque la vaca esté seca, la vaca está muerta y no sale petróleo de esa vaca. Tenemos la industria en stand-by, es decir, tenemos problemas de energía, es decir, yo no sé a qué llaman la macro. Con cuatro tipos de cambio, exportar se exporta poco. Pero yo no voy a entrar en discusiones técnicas. La micro es una lágrima. Todo el mundo ve que los precios no se mantienen una semana. No te digo un mes, una semana. Y vivimos, Anita y yo, en una provincia que tiene la inflación anual más baja del país, o entre las más bajas. Porque vuelvo a repetir, el rubro de alimentos, acá todo que es verdura, fruta, etcétera, etcétera, es local. Muy bien. El gobierno cree que si llega a determinado nivel del año, en buenas condiciones, más o menos en buenas condiciones, tiene una expectativa electoral con, qué sé yo, supongo que buscando la reelección de Cristina en el Senado para lograr ese 25-30% de piso que suponen que tienen. Y ahí se están peleando por quien no, nadie quiere ser. Massa sostiene la tesis que si la micro anda bien, él se lanzaría. Total, si pierde, queda instalado como el jefe de oposición. Es decir, como verán, todo es especulación. Y en un país que está sufriendo, con personas que no llegan a fin de mes, con dificultades en los hogares, con abuelos que no les alcanza, sí, abuelos como yo, personas mayores que se han jubilado, que no les alcanza para los remedios. Este tipo de especulaciones, un tipo de 50 años, tiene posibilidades, puede ser jefe de oposición, bla, pita, me parece inmoral. A mí me parece inmoral. Evidentemente al peronismo no le parece inmoral y a gran parte de la prensa no le parece inmoral. Y a la política aparentemente tampoco le parece inmoral porque dentro de este esquema, como decíamos al principio, se están desarrollando los acontecimientos. Es decir, hay un déficit de definición de ética que me hizo acordar a Albert Camus. Y no es que yo sea el promotor de un gobierno de ángeles. Somos seres humanos, la política es el arte de lo posible, la política es 50% de imaginación y 50% de negociación. Podemos hablar horas de este tema. Jamás en este sentido he sido un ingenuo. Soy abogado, no puedo ser ingenuo. Pero planteemos esto, porque uno de los elementos fundamentales de la sociedad, por la cual la sociedad se definió de una manera u otra, o hombres y mujeres que nunca salían a la calle, salieron a la calle, manifestaron y fueron al obelisco, a la Plaza de la República y se hicieron oír. Los que nunca salían a la calle, salieron a la calle. Y eso también fue un hecho.
¿Hartos de qué? Hartos de la inmoralidad, hartos de este tipo de análisis que los excluye, que excluye a la sociedad. Es un análisis hecho por una secta para una secta, que es la política. Muy bien. Larreta, que es parte de esta secta, lanzó su candidatura a presidente con una parafernaria de periodistas y de... Aparece en YouTube, hizo un corto publicitario con un faro y... Muy bien. No, Anuca, déjame grabar. Gracias. Eh, Larreta, hoy en Inforacio, dice gran adhesión de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y por curiosidad me puse a leer quiénes son los dirigentes de Juntos por el Cambio que adhieren a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Y con una sorpresa me di cuenta que, salvo Jorge Macri no, porque Jorge Macri apoyaría a Patricia Bullrich, su gabinete, Quirós, que es el ministro de Salud, es decir, la ministra de Educación, su gabinete. Me puse a buscar nombre por nombre, son todos funcionarios del gobierno de la ciudad. La única persona que no es funcionaria del gobierno de la ciudad, pero tiene un montón de militantes en el gobierno de la ciudad, es Lilita Carrió. No hay un solo radical. Cosa que me sorprendió, gratamente. Es decir, el radicalismo no apoya la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Ni siquiera en el orden local, es decir, no han logrado que el radicalismo de la ciudad apoye su candidatura a presidente. Está bien, ustedes me dirán, los radicales tienen un candidato a presidente. Que sí, acá tenemos otro hecho. El radicalismo es un bloque, no hay fisuras. Tenemos un partido sin fisuras y un partido como el PRO extraordinariamente fisurado, producto de algo muy sencillo, una desmedida ambición de poder. Entonces, si yo fuese el jefe de asesores de Horacio, le diría: mira, Horacio, lo que tenés, tu capital político es muy pobre. Porque en esta larga lista no hay ningún tipo de fuera de la capital federal. Faltó el mozo que te sirve el té o el café, como apoyándote, pero es una lista de gente que trabaja para vos, en tu gobierno, en tu administración. Y Lilita Carrió, que no mueve el amperímetro. Y él se presenta a sí mismo, que es lo que me llamó la atención, como el hombre que viene a solucionar la grieta. Y acá volví a acordarme de Albert Camus. Evidentemente Horacio no entiende a qué llama la sociedad argentina la grieta. Entonces, con toda humildad, le voy a tratar de explicar lo que yo interpreto que la sociedad cree que es la grieta. La grieta no es entre peronistas y antiperonistas. La grieta no es entre gente de centro, gente de izquierda y gente de derecha. No. La grieta no es entre hombres contra mujeres o machos contra hembras. No, no. La grieta es entre personas que viven de manera moral y ética y ellos los que no viven de manera moral y ética. La gente que se movilizó en la capital federal y en todas las grandes ciudades del país para decir basta al gobierno de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, representaban los valores de una sociedad que no quería ser gobernada por ladrones, Horacio. No,
ladrones en términos generales, como dicen ahí, como dicen los libertarios, son todos lacras, son todos ladrones. No, 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 yo le pongo nombre y apellido. Lo único que tengo que hacer es mirar InfoHood, es decir, donde está la lista de procesados del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muchos que son actuales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, la diferencia, la división que tenemos, no es política, es ética, es moral. No es que estemos en desacuerdo con una medida económica, no, no, es moral, nuestra diferencia es moral. Este gobierno se alinea con la inmoralidad política del mundo, con Irán, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. Si en el aspecto de las relaciones exteriores este gobierno es coherente, es un gobierno inmoral. Sus relaciones internas son relaciones inmorales. Bueno, esta es la grieta que Horacio no entiende. Horacio eligió en un lugar dentro de la grieta o mirando la grieta dónde colocarse. Él es el representante o pretende ser el representante de hombres honestos en una secta de gente inmoral. ¿Entienden la confusión que tiene Horacio Rodríguez Larreta? Entonces, no hay encuesta hecha por internet y por teléfono con 2000 casos, donde lo ponen con el 40 y pico por ciento de intención de voto que valga. Porque en esa misma encuesta, eh, casi 40 puntos tiene Macri que no es candidato. Estamos dentro del error estadístico. Y Morales está ahí. Es decir, que hay una... Inclusive los amigos de Horacio en Infobae presentan una encuesta que bien leída no lo deja muy bien parado. Pero no importa las encuestas, porque falta un montón. Yo quería hacer hincapié en esto, básicamente en la debilidad política que muestra el personaje que la prensa, sobre todo la prensa ligada a los intereses, ligada a los intereses del kirchnerismo, de los negocios del kirchnerismo, que siempre han hecho dinero con los negocios del kirchnerismo. Tener 4 ventanillas te permite hacer negocios, es decir, cuatro tipos de cambio. Este universo de personalidades extravagantes tiene un representante de Juntos por el Cambio que se llama Horacio Rodríguez Larreta. Se reunió con algún grupo de supuestos libertarios que salieron diciendo es demasiado masista para nosotros. Horacio, yo no es una cuestión personal, pero voy a repetir lo que decían los romanos. Y que miren que los romanos eran tipos bastante extravagantes, ¿no? Quien no puede manejar su vida personal no puede manejar, no ofrecerse para manejar la vida de la República. En la época de la República Romana. Era cosa pública, res pública. No puede ofrecerse a solucionarle los problemas de la sociedad, a plantear metas de la sociedad que no puede administrar su propia vida personal. Pero independientemente de esto, Horacio es una persona que se ha convertido en irrepresentativa de las mayorías. Por lo menos las mayorías que representaron el 41%. Todo es forzado,
todo es una puesta en escena, todo parece cartón piedra. Y lo que más me preocupa de todo esto es que en esta confusión puede caer algún iluso. No se nota que caiga ningún iluso, porque no es un muchacho que esté preparado para liderar. Elemento fundamental de la política, la capacidad individual de ser un líder. Y hagamos un repaso. Roca fue un líder. Carlos Pellegrini, a pesar de representar una minoría, tuvo la capacidad de liderazgo de decir no podemos seguir así, vamos a sentarnos con el radicalismo, con la Unión Cívica y vamos a diseñar una ley que permita a la gente votar. Eso fue un ejemplo de liderazgo inteligente. Hipólito Yrigoyen fue un líder. Nos guste o no nos guste, Perón fue un líder. Indudablemente fue un líder. Frondizi ejerció un liderazgo intelectual después de su gobierno. Pequeño, reducido, pero muy respetable. Muy respetable. Las ideas de Frondizi, las ideas de Frigerio, de aquel Frigerio, eran ideas respetables. El desarrollismo es un pensamiento respetable. Raúl Alfonsín fue un líder. Nos puede gustar, no gustar, pero Raúl fue un líder. Fue un líder en el éxito y fue un líder en el fracaso. Hasta su repliegue del gobierno, el entregarlo días antes o meses, semanas antes, fue un acto de liderazgo. Lo hago porque puedo hacerlo, porque no quiero que la gente siga sufriendo. Hay un señor electo que gobierne. Lo que nadie recuerda, ni el Tata Joffre ni nadie quiere recordar, que llegó el muchacho de Patillas y sufrimos 2 hiperinflaciones. Hasta que se cortó el pelo y se cambió, se puso un traje de Armani y le entregó la administración de la economía a nuestro amigo Cavallo, que él hizo un ensayo económico bastante discutible que fue dolarizar el peso. No dolarizó la economía como Ecuador, dolarizó el peso. Por ley, el peronismo nos decía al mundo, sobre todo a los argentinos, que un dólar valía igual que un peso. Cosa que la clase media argentina disfrutó, conoció el mundo. El DM2. Se ha hecho cine alrededor de esto. Fomentó la mayor especulación financiera de la historia económica argentina en los últimos 100 años. Pero la gente guarda un recuerdo como agridulce respecto a eso. Yo me podía comprar cualquier cosa, claro. Ese diferencial, ese fantasma que existía entre el valor real y el valor ficticio, se pagó con deuda pública, con años y años de recesión, con miles y miles de puestos de trabajo perdidos. No solo en la actividad estatal, sobre todo en la actividad privada. Pero Carlos Saúl fue un líder. Tenía estilo de líder. Actuaba como un líder y lideró esto. Fue capaz de convertir al peronismo en liberal. Es decir, cambió la marchita, en vez de combatiendo el capital, compartiendo el capital. Hay que darle la derecha a Carlos Saúl.
porque de ahí venía. Fernando de la Rúa no fue un líder, fue incapaz de entender el momento histórico que le tocaba vivir. Fue un personaje sin personalidad, un extraordinario ser humano, un hombre extraordinariamente decente, un gran profesor, un gran intelectual, un gran jurista, pero no era un líder. No entendió el momento que estábamos viviendo. Que había que salir de la convertibilidad, que había que hacerlo con... Le faltó eso que se tiene o no se tiene. Y después tuvimos un mosaico de dirigentes políticos hasta que llegó Néstor, que no era un líder, era un delincuente. Pero tuvo la inteligencia de asociar en el delito a todo un partido político y a un sector importante de la sociedad. Porque creó la dependencia. Conmigo ustedes comen. Porque les doy el aguache, porque les doy el subsidio, porque les doy el plan. Es decir, creó una base electoral financiada por el Estado. Hay que reconocer que era un pillo, pero era un pillo inteligente. Dijo, yo necesito un 30-40% del electorado, preferentemente de la provincia de Buenos Aires. Y lo compró. Compró primero a sus dirigentes y después compró a la sociedad, a ese tipo de sociedad. Y muchos, como empezó a vender que era de izquierda, muchos pseudo progre, descolocados de la historia, hombres y mujeres profesionales, capacitados, que no tienen la excusa de decir yo no terminé la primaria. No, no, con títulos de grado, a veces inclusive de posgrado. Vieron reivindicados sus sueños adolescentes, porque eran muy chicos para ir o muy cobardes para enfrentar al ejército a tiros. Esto les permitía ser muy cool. Ser kirchnerista en una época en la Argentina era cool. Si no, pregúntenle a Mario Pergolini. Después vino Cristina, que lidera esa banda y ese grupo humano que hay que entender y que hay que saber administrar. Después apareció Macri. Macri se dio cuenta que ejercía un liderazgo cuando se estaba yendo. Cuando se sacó de encima los consultores, los especialistas en nada, los Larreta de la vida. Y se encontró, gracias a los consejos de Pichetto, de Sanz, de Morales, se encontró con el pueblo, con su gente, con la gente que fue sola a la Plaza de Mayo a corear su no, el sí se puede. Es difícil volver de esa sensación de que yo represento todo esto. A mí sentirme mal hace unos días me hizo reflexionar respecto a montones de cosas, sobre todo a ustedes. ¿Al canal le convienen los likes? Sí. A mí me importan los likes relativamente poco. Porque yo no les estoy haciendo un favor a ustedes. Me estoy haciendo un favor a mí mismo. Es decir, yo estoy hablando para al futuro. Mis nietos son chicos, muy chicos. Cuando mis nietos sean más grandes, tendrán una fuente en VIPs, en ceros y unos, donde conocer a su abuelo.
Por lo tanto, yo no tengo más que agradecimiento con ustedes. Los comentarios, sus intereses por mi salud, por la salud de Ana. Hemos hecho como la comunidad del anillo. Pero yo quería dejar esto en claro. Para votar la secta, que es esta definición que yo hago de la política argentina, con excepciones, siempre hay excepciones. Pero esta secta, esta cosa de que todo vale, que si tengo que negociar con el diablo, negocio con el diablo, si me tengo que disfrazar de mono porque mide más, me disfrazo de mono, si tengo que arruinar una familia para aparecer con una nena joven porque no puedo aparecer con otra porque sería un escándalo, todo vale. Si todo vale, ¿de qué cambio estamos hablando? Por eso me acordé de Albert Camus. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Mañana hacemos un vivo. Hasta mañana, muchachos y chicas, gracias.